Bueno, nos place mucho de estar con este señor que sabe, es una Biblia, porque culturalmente él sabe y genéricamente todas las cosas. Porque Víctor Pavón es abogado, es economista, es investigador, es periodista y es político también, ¿verdad? Así que damos la bienvenida a Víctor Pavón y nos place mucho charlar con él porque sabe y toca temas que están en boga de la gente. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación, al parecer, van a unirse o van a transformarse. Y también aparece un posible Ministerio de Economía en el nuevo quinquenio que va a aflorar a partir del 15 de agosto de este año 2023. Según el viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmó que si la SET y la Dirección Nacional de Aduanas se unifican solamente para cambiar de nombre, no tendría mucho sentido que pasen a formar parte de una sola institución, como plantea un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. A ver qué nos dice al respecto, arrancando esto. Víctor Pavón, adelante, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bruno, siempre es un gusto compartir contigo. Y bueno, en primer lugar yo le quiero decir al viceministro Orué, sí, que al parecer me da la impresión que no leyó el proyecto, ¿verdad? Porque sí, no se trata solamente de una unificación de la DNA, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Subsecretaría de Estado de Tributación SET. ¿De qué se trata? De lo que se trata es de que va a haber una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que va a aglutinar todo el proceso. ¿Qué implica de eso? Fiscalización y de recaudación, lo cual implica que toda actividad económica que se lleve a cabo en el Paraguay va a estar bajo la égida total de esta dirección. ¿Y ahora cómo está? ¿Por ahora departamentos estancos? Ahora están divididos. Por Cada eso. departamento hace de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, aduanas lo hace y ellos quieren cambiar esto porque aduanas pues vino a tener menos ingresos por el tema del Mercosur. O sea, debido a los aranceles aduaneros y debido a que estamos en el Mercosur, eso se redujo sustancialmente. Pero en contrapartida, aumentó considerablemente los ingresos en concepto del impuesto a valor agregado. Consecuencia, ¿verdad? No es un problema solamente de recaudación. El problema del Paraguay no está en formar una dirección con unas atribuciones extraordinarias, ¿verdad? Esto va a ser una especie de superdirección que en el fondo va a ser un superministerio. Y esto tiene mucho que ver con el otro tema que vos ya mencionaste, que se refiere al Ministerio de Economía. Pero al vos aglutinar toda una dirección, fiscalización, control absoluto, el Estado se va a ir directamente a buscarle a aquellos que de alguna manera o están incumpliendo o no están pagando impuestos. Entonces uno dice, bueno, está bien, a los que no pagan impuestos pues que paguen. El problema está que no es la manera. Para que las personas puedan pagar más, de cada 10 paraguayos, en el Paraguay solamente 8 están, o sea, 8 están fuera del sistema, son informales. Se discute 7, 8, pero yo creo que son 8. 20 nomás pagan. De la población económicamente activa, de casi 4 millones de habitantes, Bruno, 1 millón de personas somos los que solventamos de manera formal los tributos. O sea, yo tengo mi factura, vos tenés tu factura, etcétera. Y eso es por falta de incentivo, porque no se cumple también con la ciudadanía. Exacto. Por parte del gobierno, o por qué hay esa carencia, Estás digamos. hecho un gran economista. No. Porque si comprendes, yo te escucho si ahora. comprendes la acción humana, así como dice el gran tratadista von Mises en su Tratado de Economía, los seres humanos actuamos en base a incentivos. Claro, incentivos. Si vos no tenés incentivos por haber recibido, se llama principio de contraprestación en la hacienda pública, buenos servicios de calidad. Vamos a irnos así cuestiones sencillas. Veredas, plazas, calles, Bueno, recolección de basura, ¿verdad? Educación, salud, que luego ya son todavía más grandes, pero obviamente.
Si vos no tenés eso, ESAP, ande, iluminación, que te corta, te rompen la calle, falta de seguridad porque no ponen las luces ahí así arriba. Mismo. Bueno, ahí ya englobaste todo. Entonces, cuando no existen incentivos, la gente, no porque sea mala, sino porque es una forma de rebelarte contra el poder. Vos no pagas tu impuesto. Además, no es solamente eso, Bruno. No se paga el impuesto porque tu rentabilidad en consideración a las pequeñas y medianas empresas está prácticamente en un pequeño margen con relación a sus costos. Entonces, si tu costo es 80 y tu rentabilidad, supongamos, es 100, vos tenés, obviamente, un problema, que tu ganancia en términos netos es de 20 nomás. Pero ¿qué pasa si vos todavía más empezás a controlar y apretar el torniquete, que es la cultura... El grifo, la cultura del trámite y la coima, porque esto va a incentivar la cultura del trámite y la coima. Perdóname, ¿y qué pasa si se revierte, pero desde la parte más sensible? ¿Qué pasa si el Estado se propone hacer bien su trabajo a través de los servicios públicos? Que funcione la luz, que no haya un foco quemado. Exacto. Que funcione la parte de ESAP, por ejemplo, que los caños se arreglen, que, en fin, totalmente. Todo lo que sabemos nosotros, todos los que sabemos la cuestión esta de Copaco, que en vez de ganar terreno, pierde terreno, pierde dinero, y todo es una historia. Y entonces sí exigir el cobro de los impuestos. ¿No? Perfecto. A través de eso no se podía así dar. Mismo, así es como se debería proceder. Claro. En consecuencia, el problema no está en recaudar más. El problema está en cómo gastamos mejor lo que hoy ya se tiene. Y yo suelo mencionar, Bruno... Perdón, y acá entra la municipalidad también, que tiene que hacer un trabajo... Cuando hablamos del Estado... A la Z. Claro, cuando hablamos del Estado, estamos hablando del Estado central o gobierno central y obviamente los gobiernos descentralizados, que son las municipalidades. En consecuencia, el despilfarro en el Paraguay es de 1.700 millones de dólares anuales, como para hacer 6, 7 puentes sobre el Paraná y el Paraguay. Se diluyen así automáticamente. Bueno, eso, como sabemos y como ya habíamos hablado en un momento dado, por sobre todas las cosas, está en el proceso de las licitaciones amañadas, donde todos los políticos y burócratas tienen sus amigos correspondientes. Ahí tenés el puente Jocle, etcétera, o llamado puente de defensores del Chaco, ¿verdad? O héroe del Chaco. ¿Qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando es que nosotros necesitamos recaudar más, dicen los burócratas, porque obviamente no estamos pudiendo pagar la deuda. Y como no estamos pudiendo pagar la deuda, la única manera es para evitar una suba de impuestos, que también ya parece inminente, pues vamos a apretar el torniquete, vamos a aplicar lo que se llama la técnica del apriete. Te van a venir a visitar acá los funcionarios y te van a decir... Fulano de tal tiene IPS, tal cosa, paga o no, todos tienen su factura. ¿Cómo le pagas? ¿Cuál es tu factura? ¿Cuánto es tu impuesto a la renta? Pero resulta ser que vos tenés una vida X y resulta ser que vos en tu impuesto a la renta personal vos solamente estás mostrando tal cosa. En pocas palabras, se incentiva el control y se incentiva la técnica de la delación, donde un paraguayo es enemigo de otro paraguayo. ¿Pero por qué? Por el mal gasto, la corrupción, esa cultura del trámite y la coima. Y no es cierto, como dice Orué, de que esto es solamente una unificación de nombres. No si es uno cierto. lee, no yo es leí, cierto. no es cierto lo que dice Orué. Si uno lee el proyecto no es solamente una unificación, porque si no, no tendría sentido. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? En realidad, maquillaje. Claro, en realidad el proyecto lo que busca es aglutinar en una sola institución, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, un superpoder de control, de fiscalización, para ir en búsqueda de lo que hoy se llaman informales, de las pequeñas y medianas empresas que sobreviven a expensas de un Estado que, como sabemos, es un gigante con pie de barro, como se demuestra con la inseguridad que bien citaste. Bueno, hay muchas cosas, porque, por ejemplo, en Informate, que es un medio también interesante, donde le hicieron una entrevista acá a nuestro invitado Víctor Pavón,
él sostuvo y sostiene el refinado arte del apriete, proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. De eso estás hablando, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y en síntesis, ¿pero eso está bien lo que se propone o está mal o se tiene que seguir por cuerdas separadas cobrando estas historias? Yo creo que lo que hay que hacer acá es lo que vos ya mencionaste hace rato, Bruno. Cuando nosotros entramos en la sociedad política, lo hacemos para poder de alguna manera colaborar y a través de la división del trabajo mejorar nuestras condiciones de vida. O sea, todos queremos pagar impuestos o queremos de alguna manera recibir, mejor dicho, contraprestación a cambio de pagar impuestos. La pregunta es, ¿recibimos nosotros contraprestación? La respuesta es no. ¿Hay rendición de cuentas? La respuesta es no. ¿Hay transparencia? La respuesta es no. En consecuencia, ¿cómo es posible abocarse a la tarea de un nuevo gobierno que se está esperando tantas cosas, ¿verdad? Como es el gobierno que asume el 15 de agosto el Poder Ejecutivo, cuando que en realidad el objetivo de este proyecto de unificación es crear el Ministerio de Economía? Porque el Ministerio de Economía, que es el sueño y el delirio de Santiago Peña y de Fernández Valdovinos. Yo digo, y te dije fuera de micrófono y lo digo porque me parece que es cierto, no lo digo de ninguna manera con una otra intención más que decir lo que creo. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son muy técnicos. Perdón, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un Ministerio de Economía como existe en otras partes, sí, y el Ministerio de Hacienda? Sí. Ministerio de Hacienda, como que somos los últimos países nosotros en que tenemos un Ministerio de Hacienda que controla el dinero, pero bajo ese rótulo. Así en mismo. Todas partes está el Ministerio de Economía, tengo entendido, en Brasil, en Argentina, en generalmente, Chile. Claro. ¿Y cuál es esa diferencia? La pregunta de luego no puede ser más brillante, ¿verdad? Porque solamente una persona así que tiene la capacidad de observar. No te vayas a burlar, ídolo. No, me burlo. ¿Cuál es la diferencia nomás? No, pero hay que tener razón. Es que el fondo de todo esto está en esa diferencia, Bruno. El Ministerio de Hacienda, la hacienda pública, implica la actividad reguladora y de fiscalización que realiza el Estado con el propósito de obtener ingresos y de esta manera distribuir ese dinero a través de lo que se denomina el gasto público. Eso está bien porque de luego vivimos en una sociedad donde existe el Estado. Pero cuando ese Ministerio de Hacienda, recaudación y gasto, se convierte en un Ministerio de Hacienda, entramos en otro tema. Ya no es solamente recaudación y gasto y transparencia y todo eso que debería también tener, sino que lo que vamos a tener son políticas desde ese Ministerio de Economía para modificar las tasas de interés, igual como hace ya el Banco Central, pero todavía con mayor intervencionismo. Utilizar, por ejemplo, el control de precios si hubiera necesidad. Utilizar la capacidad de la demanda agregada, que en la literatura neo-keynesiana, donde obviamente Fernández Valdovinos y Santi Peña son grandes precursores del neo-keynesianismo, y no lo digo de forma peyorativa, son personas muy bien entrenadas, muy bien capacitadas, ilustradas, pero ellos son neo-keynesianos. O sea, ellos no son de la línea a la que yo obviamente considero. Entonces, ellos al ser neo-keynesianos, neoclásicos, para hablar dentro de la historia de la literatura económica, ellos lo que quieren es a través del Ministerio de Economía hacer políticas cíclicas y contracíclicas. ¿Qué significan las políticas cíclicas y contracíclicas? Que cuando, por ejemplo, la economía empieza a caer en un estado, digamos, de recesión o en inminente situación de recesión, la economía no crece lo suficiente, pues entonces lo que nosotros tenemos que, para dinamizar la economía, empezar a emitir mucho dinero a través del gasto público sin consideración, dicen ellos, sin consideración a la existencia del déficit. Eso del déficit después vamos a corregir, dicen ellos. ¿Cómo vamos a corregir? ¿Sabe cómo ellos corrigen, Bruno?
aumentando los impuestos o emitiendo dinero. Entonces, la teoría neokeynesiana es una teoría de un círculo vicioso que fracasó y sigue fracasando. Y eso es porque ellos cuidan los intereses del Banco Mundial, del Banco... Claro, ellos cuidan los intereses del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Ellos cuidan los intereses del fisco. Ajá. Y esa es otra pregunta brillante. Ellos cuidan los intereses del Fondo Monetario Internacional. Exacto. La teoría neokeynesiana como tal, por tanto, no cuida ni le interesa los bolsillos de la gente. Le interesan los bolsillos del fisco, que no es más que un grupo de políticos y burócratas que se creen, ¿verdad?, como unos grandes genios y tienen un bonete acá sobre su cabeza y dicen que la economía tiene que ser de esta manera o de esta otra manera. Y es un sistema de pensamiento que lamentablemente se sigue enseñando, pero muy fuertemente en nuestras escuelas, especialmente en las facultades, especialmente de economía, lo cual es un error. Y te voy a dar nomás un ejemplo para que se sepa. Uno de los grandes propulsores de esta escuela es Samuelson. Samuelson fue ciertamente premio Nobel de Economía, pero eso no significa que después no se haya probado que él se equivocó. Samuelson, por ejemplo, dice en su primera edición, donde todos los estudiantes de economía y de derecho muchas veces también leen en principio de economía política, dicen que dijo Samuelson que la economía socialista bien podría tener excelentes resultados. Imagínate vos, cuando se sabe, y obviamente la economía austríaca con Menger, Hayek, Mises, y más adelante también Milton Friedman, y ahora más adelante tenemos a Ronald Coase, a Gary Becker, ¿verdad? Estoy hablando ya de los últimos años, ¿verdad? Han probado, incluso antes del advenimiento del socialismo, que no puede haber buena economía en un sistema estatista, donde los factores de producción, el capital, el trabajo y la tierra, sean detentados en exclusividad o en gran parte por el Estado, porque eliminan los incentivos, esa palabra que vos habías mencionado. Decime una cosa, ¿y cómo debería de ser entonces esto? Porque no entiendo, ¿cómo debería de proponerse a través de este ministerio? Hasta ahora no me dijiste si el Ministerio de Economía es importante que se geste. Que no se geste, porque le va a dar oportunidad al gobierno de aplicar política que se llama de demanda agregada. Y va a ser el inicio de nuestra argentinización. Va a ser el inicio de una economía como la nuestra, que es emergente, que en lugar de más presencia del Estado, me refiero en la economía concretamente, lo que necesitamos es ordenar la casa. ¿Y cómo se ordena la casa? ¿Cómo se ordena la casa? Número uno, tenemos que terminar con el mal gasto de 1.700 millones de dólares. Número dos. Claro, ¿por qué tenemos que tirar esa cantidad de plata? Claro, pero es inadmisible. Pero hay que ser sinceros, Bruno. ¿Cómo es posible que las personas más pobres de este país estén financiando un sistema corrupto, a una cultura del trámite y la coima que caracterizan al Paraguay? Y no vamos a irnos al 89 para atrás, vamos a pensar del 89 para adelante, claro, donde el modelo económico se fue consolidando para perjudicar a quienes, a las pequeñas y medianas empresas, para perjudicar a los individuos y a las familias y fortalecer cada vez más a un grupo de personas, serían pseudo empresariales. El verdadero empresario, el que arriesga su dinero, es una persona innovadora y creativa. Lo que pasa es que en el Paraguay, hay que ser sinceros, nosotros no tenemos empresarios, tenemos empresarios, personas que coaligadas al poder del Estado no compiten y desde luego tienen la posibilidad de acrecentar se llevan la gran tajada. Exactamente, se llevan la cabeza del león y lo demás nos quedamos con la cola del ratón. Pero eso pues no es insostenible. ¿Sabe por qué es insostenible, Bruno? Porque el mundo va a tener un problema económico, y el primer problema económico del mundo es la matriz energética. Hoy en el Paraguay nosotros no podemos utilizar nuestra electricidad porque la propia carta orgánica de la ANDE
impide, no se lo impide todo lo que se denomina, ¿verdad?, una mayor inversión privada en el sector. Y no es que yo esté en contra de la ANDE. La ANDE puede seguir funcionando, lo que no puede es seguir siendo un monopolio. ¿Por qué? Juez y parte. No puede ser juez y parte, perfecto. Porque el artículo 107 de la Constitución, que es uno de los más interesantes y brillantes artículos de nuestra Constitución del Paraguay, habla de la libre concurrencia. Y la libre concurrencia en la doctrina se entiende como de libre competencia. Decime, esto que está a vapor batiente sosteniendo e investigando la Tribuna, el decano de la prensa nacional, respecto a si mintió o no el actual presidente del Banco Central del Paraguay cuando fue parte de Interfisa, esta entidad que estuvo por ser, digamos, absorbida porque desapareció, estaba por desaparecer, después creo que se le dio un impulso nuevamente, y él pasó de formar parte de la gerencia de esa institución a ser presidente del Banco Central del Paraguay, y al parecer tapó ese tránsito suyo por Interfisa. Esto es lo que saca a relucir la Tribuna en sendas investigaciones. Hoy creo que es la número 10, 11, no sé qué número de artículo. Y dice, el presidente del Banco Central del Paraguay mintió tanto a Última Hora como a ABC, porque estos dos medios grandes también se abocan a replicar esto que inició la Tribuna. ¿Cuál es tu postura, si sabes algo al respecto de esto del Banco Central del Paraguay? ¿Qué pasa realmente ahí? Bueno, yo no tengo el expediente, no tengo la documentación para saber si mintió o no. Habría que hurgar profundamente. Según la Tribuna mintió. Yo presumo, Bruno, que eso pudo haber ocurrido. Y la razón es muy sencilla. ¿Cuál es? El Banco Central no es realmente un banco absolutamente independiente. La Constitución Nacional pues dice que la tarea del Banco Central es la de preservar el valor del poder adquisitivo de la moneda. Pero el Banco Central, como ente regulador también del sistema financiero, tiene lo que se denomina influencia sobre los bancos y las financieras. Y a mí no me sería raro que obviamente los miembros del Banco Central, para evitar mostrar al público que una entidad privada tuvo algún inconveniente en un momento dado, lo pueda o tapar o sencillamente derivar para luego hacer algo y esperar que solucione, y después vamos a ver qué hacemos. Que se enfríe la cosa. Solucione, claro. Entonces pudo haber ocurrido eso. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por su propia denominación, pues es un banco que no debería existir. El Banco Central no tiene razón de ser. Así. Y vos tenés el ejemplo de varios países en donde realmente la merma de la actividad del Banco Central es muy baja. Eso no significa que no haya regulaciones. La regulación es importante, pero no hay necesidad que haya un Banco Central. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué institución tiene que reemplazar al Banco Central? Puede ser una alianza público-privada, puede ser directamente un sistema de que se denomina, es una reforma ya de fondo, sacar el sistema de reserva fraccionaria y que nosotros tengamos un tema de moneda emitido por emisores privados y no solamente por el Estado. El dinero fiat que se empezó, el dinero que se llama de curso legal, fue inventado a partir de 1913 en los Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que ellos necesitaban gastar dinero que no le estaba dando el sector privado, porque obviamente el sector privado estaba con problemas. ¿Y eso cuándo ocurrió? El patrón oro estaba manejado. Claro, porque el patrón oro, te das cuenta, está hecho un carmengue. No, manejaba el sistema de Estados Unidos. ¿Entendés? El patrón oro pues te permite que vos no puedas crear más monedas y billetes, porque tu capacidad de referencia está dado por el oro. Si el oro tiene un valor determinado en un país, toda la acumulación de oro que vos tenés, pues vos no podés crear más de eso, porque si no, es artificial. Es un patrón, es un ancla. La palabra sería así, ¿verdad? Es un ancla que te permite no desbocarte y perderte en la tormenta. Pero si no hay ancla... Una suerte de Hugo Ruiz Lazar.
Pero si no hay, ese ancla, un abrazo, Hugo. Si no hay ancla, ¿verdad? Lo que tenemos es el desvarío. Vos sabés que la única institución comunista que subsiste, pero a carta cabal en el mundo occidental, es el Banco Central. Así. Pero así, puro y puro. Puro y duro. Bueno, Víctor Pavón, muchísimas gracias. Y hablando de Hugo Ruiz Olazar y de toda la gente de ABC, porque también Víctor Pavón pertenece a ese staff, un día como hoy, hace 94 años, nacía Acero Sucolillo. Ah, qué bien, me amo. Siempre tenemos gratos recuerdos del DIRE. Vos hablaste en varias ocasiones. Claro que sí, claro que sí. Es una persona extraordinaria, sinceramente. Yo le tengo mucha gratitud porque gracias a él y a Porfirio Cristaldo Ayala, yo ingresé justamente en mis años mozos ahí a ABC. Y hay que ser sincero, Acero, que por algo tenía ese mote de acero, ¿verdad? Tenía un carácter muy fuerte, pero era una persona muy buena, sinceramente. Sí, yo sé. En dos. Y número 3, pese a que él no provenía del mundo periodístico, y yo lo tengo comprobado eso, manejaba el concepto de la información, de la línea editorial, de una manera que realmente resultaba brillante. O sea, él conocía qué es lo que hay que informar, de qué manera, cómo tenés que diferenciarte. No es fácil, de luego, porque hay que ser sincero, a veces nace en una época diferente. Pero el haberle posicionado al diario ahora como un referente no es algo fácil. Y tiene que haber una persona, que era precisamente Aldo Sucolillo Acero, que tenía la capacidad de incluso ver cuestiones políticas y económicas. Yo recuerdo, por ejemplo, que Acero Sucolillo, uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es una cuestión que sucedió. Él, por ejemplo, le defendía a Lino Oviedo. Sí, yo sé. Y todo el equipo de ABC, ¿verdad?, obviamente estaba en contra de Lino Oviedo, ¿verdad? Y hicieron una solicitada. ¿Y sabe qué dijo Acero en aquel momento? Estoy hablando cuando Lino Oviedo estaba en su auge. Le dijo que se publique, que digan los empleados qué opinan. Si están en contra de lo que yo creo, de la línea que ABC, por supuesto, impulsaba, pues que lo digan. Y vos sabés que se publicó eso. Claro. Y eso lo hace una persona que, en primer lugar, sabía lo que tenía que hacer y al mismo tiempo era tolerante con la opinión ajena. Bueno, sos un capo, Víctor Pavón, muchísimas gracias, abogado, economista, periodista, investigador, político, tenemos muchas cosas que consultarle a él todavía, remero, el remero de la vida, el remero... Igual que nuestro amigo Pablo, Saitz. Claro, Saitz, muy bien, el remero de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en síntesis, ¿no estás de acuerdo con el Ministerio de Economía? No, de ninguna manera. Va a ser el comienzo de la argentinización del Paraguay y la pérdida de algo muy importante, de nuestra endeble pero importante sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria, que lo estamos perdiendo, Bruno. Ojo con eso. El nuevo gobierno de Santiago Peña, siendo un técnico, ¿verdad?, debería tomar muy en cuenta esas dos cuestiones, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria. Porque si nosotros perdemos eso, que está muy debilitado, porque hay que ser sincero, Mario Abdo Benítez, que ahora está dejando la presidencia, le endeudó al Paraguay prácticamente al 100% de cuando él recibió el gobierno. 16.000 millones de dólares debe el Paraguay hoy. Exactamente. Entonces, ese endeudamiento, Bruno, se tiene que pagar. ¿Y quiénes pagan? Pues pagamos todos nosotros. Y yo suelo decir, Bruno, y no es algo populista, no es para congraciarme. Yo no necesito congraciarme con nadie, ¿verdad? Pero pensemos nosotros en las familias más pobres de este país. Pero familias pobres, ¿verdad?, cuyos hijos no pueden llegar a la universidad, niños que no pueden acceder a la educación, habiendo el dinero. No es un problema de dinero acá, Bruno. Es un problema de un grado de corrupción tan alto que obviamente el endeudamiento tapó todo. Se sigue endeudando. ¿Para qué? Porque los puentes, los caminos, las rutas, todo se puede hacer sin endeudamiento. Hay nuevas modalidades ya hoy en día. La guerra del Chaco se ganó sin un peso de deuda. Totalmente. A propósito, no te fuiste a mi conferencia.
Acá estará Bruno, dije yo. No, perdóname. ¿Viste cómo me acuerdo yo? ¿Cómo fue? No, yo pero no. Pasé por un momento no te preocupes. familiar. Estuvo muy lindo. Agradezco a todo el club de librerías editoriales del Paraguay, que conjuntamente, ¿verdad?, con el Centro Militar Naval y Aeronáutico organizaron ese evento, donde yo personalmente hablé, por supuesto, sobre Eusebio Ayala, la guerra del Chaco y todo lo que tiene que ver con la actualidad sobre esos dos temas. Habrá sido brillante. Bueno, muchas gracias, Víctor Pavón.